Bienvenidos a Empezar a Ser Claro con Maru Romano. Maru, ¿te acordás de la primera vez que estuviste frente a cámaras? Bueno, la verdad es que era muy chiquita. Yo empecé con temas de castings y demás cuando tenía, no sé, 2 años, que mamá me empezó a llevar a los castings. Era como algo que para mí era como bastante fácil porque, no sé, desde muy chiquita el tema del arte, escuchar música, bailar, me llamaba la atención. Y bueno, mamá empezó a ver ese como potencial en mí y me incentivaba y me apoyaba a que, bueno, que lo empezara a hacer. Si te digo la primera vez, por ahí mamá había comprado una filmadora, entonces uno de mis juegos favoritos era disfrazarme frente al espejo e imitar, no sé, en ese entonces eran las Spice Girls o Britney, y bueno, intentaba de como interpretar a las cantantes y demás. ¿Lo disfrutabas? ¿Lo tenés como un recuerdo lindo? Ay, súper. Sí, es algo que me conecta mucho con lo que soy hoy también, que bueno, me gusta tener esos momentos como creativos, esos momentos donde, no sé, como que mi cabeza me hace conectar con lo que soy yo, como la parte esencial, la creatividad, no sé, con momentos que para mí fueron muy felices. ¿Te acordás de en algún momento en el cual te dio vergüenza estar frente a cámara? ¿Que te costaba? ¿O estabas muy pendiente de qué iban a decir, qué iban a opinar? Por ahí, al principio en redes, cuando recién empezaron las historias, que bueno, yo lo que vendría a ser redes sociales, en sus principios en Instagram, por ejemplo, era mi portfolio, donde yo exponía mis trabajos como modelo, más que nada. Y bueno, cuando salen las historias, fue como, bueno, esta modelo, además de ser modelo, habla. Y ahí empecé como, bueno, a jugar un poco con corromper, sí, esa etiqueta de modelo linda, pero bueno, también opino y pienso y expongo lo que me está pasando. A ver, me estabas contando recién tu mamá, por ejemplo, rebancándote, apoyándote, jugando a las Spice Girls enfrente de una cámara. ¿En qué momento haces ese clic de decir, ya no es solamente un juego, ya no es divertirme un rato, sino pasa de ser un hobby a ser para mí un trabajo? Bueno, me voy a ir como más o menos en el 2014. Uh-huh. Yo trabajaba en un banco. Trabajaba de 9 a 6, después estudiaba. Y en ese entonces también era un momento de mi vida que fue bastante duro porque mi mamá falleció en el 2013 y yo obviamente quedé viviendo sola. Y empecé a laburar un montón, tenía que bancar mis estudios. Yo en ese entonces estaba en la universidad privada, estaba ya en tercero de facultad, entonces no quería intentar de terminar la facultad, entonces agarré un laburo de 9 a 6 y entre medio iba mechando cosas. Por ejemplo, trabajé en un solarium animando fiestas infantiles y en su momento conecté con las producciones, ser modelo. Entonces, entre medio que podía, por ejemplo, los sábados en la mañana, hacía shootings. ¿Qué me empezó a pasar? Uh-huh. Que cuando yo le daba más prioridad, por ejemplo, a las producciones, veía que, o a los castings, veía que, obviamente, en tema económico, Claro. me era mucho más rentable. O sea, seguir haciendo publicidades que estar trabajando de 9 a 6. Bueno, lo medité mucho con mi almohada y fue, bueno, ¿me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? Y dije, ok, me la voy a jugar. Y tomé la decisión de empezar a meterle a lo que era castings, publicidades. En ese entonces no se entendía mucho lo que era un creador de contenidos o influencer, como Claro, le quieran todavía llamar. era como algo nuevo. No, claro, acá faltaba todavía un montón. Entonces
también trabajaba mucho en Instagram exponiendo mis trabajos, como te decía, como estilo portfolio, subir, no sé, campañas entonces mostraba, entonces las marcas me contactaban a través de Instagram. Impresionante, tremendo. Ahora, recién hablabas de cierta necesidad económica, que es una variable que me parece que es fuerte en el momento de decir, che, esto que era un hobby pasó a ser un laburo y encima con una necesidad económica. Sí. Por cierto, en cierto momento dejaste de disfrutarlo un poco. A ver, lo que me pasaba mucho con mi trabajo es que me refugié mucho en mi laburo al no, por ahí, estar viviendo una etapa de duelo. Para mí, mi trabajo era como, me olvido de los problemas, me olvido de lo que me está pasando, del dolor con el que convivo. Entonces era como entrar a un set, dejar mi problema fuera y nada, jugar con esa. Ahí va, conectar con esa niña que se disfrazaba, bueno, en el caso de las campañas, no sé, de los catálogos, jugar a disfrazarme, a vestirme, a ser una persona totalmente diferente a la del día a día. Me pasa a mí hoy en día que a veces estoy triste, tengo un día, sobre todo con tanto cambio, tantas cosas nuevas, estoy medio bajón y tengo que irme a un programa y se prende la cámara y tengo que, como decías vos recién, poner una sonrisa y levantar y a veces como que hay algo adentro que no me termina de copar porque no me termino de sentir del todo auténtico, como, che, no me estoy mostrando con mi gente como realmente estoy, porque tengo que alegrar, tengo que levantar y tengo que entretener en este programa. ¿Te pasaba? ¿Te pasó en algún momento? ¿Cómo manejas eso de mostrarte auténtica, pero al mismo tiempo tenés que entretener? Eso me empezó a pasar como más ahora. O sea, me empezó a pasar que no en la etapa de modelo, sino cuando yo empiezo a tomar a Maru, Uh-huh. Le hablo a Maru personaje o Maru redes, empiezo a mostrar mi vida, que la gente me empieza a seguir por el lifestyle que comparto, los viajes, el estilo de vida. Y llega un momento que como que yo no terminaba de conectar con esa Maru. Decía, ay, pero mi vida no es tan así, porque la gente la ve por ahí desde un lado más perfecta, no sé, una chica que bueno, que labura de lo que le gusta, que viaja, conecta con lo superficial. Y yo soy mucho más que eso. O sea, ¿cómo puedo poner yo en este mundo de redes, de que todo es ya, de que, bueno, también es muy superficial, cómo puedo poner mi granito de arena teniendo capaz que una vivencia que no todos pasan a mi edad? Entonces, bueno, ahí empecé a ser un poco más consciente de lo que estaba compartiendo y en su momento hago una campaña, que esta fue como una campaña que se hizo viral, donde yo hablo de la lucha contra el cáncer de mama. Fue muy casero, lo hice en casa, me ayudó un amigo y bueno, hablé sobre todo el apoyo que yo sentía con una rutina de gimnasia, con la alimentación, etcétera, etcétera, pero que realmente lo que más me importaba a mí era que apoyaran y hagan visible cosas como puede ser la lucha contra el cáncer de mama, que eso para mí fue algo que yo lo viví muy sola. Lo viví muy sola porque por ahí mis amigas tenían 20 años, entonces estaban en otra, con otra cabeza, no me podían hacer de sostén. Entonces para mí fue un momento de mi vida que lo viví muy, sola, solitaria. En esto de mostrar una Maru más real, empezar a mostrarte más auténtica, ¿en algún momento te dio miedo como el abrirte? Una vez cuando se abre queda más vulnerable, más débil o más a la merced de algún golpe. ¿Te dio miedo eso? Con este tema, ¿no? El año pasado yo expuse un tema mío. Yo tuve 2 pérdidas de 2 embarazos. Que bueno, que en su momento me costó mucho hablarlo, no lo sabían ni mis amigas, no lo sabía ni la familia. Es más, éramos Álvaro y yo, mi pareja. Y llegó un momento que tuve la necesidad, porque era como que sentía que lo estaba ocultando, que había una parte de mí como que obviamente no podía pretender que alguien sepa si yo lo tenía guardado. Entonces dije, yo soy esto, yo
puedo mostrar mis logros, pero también soy la que lucha todos los días con distintas batallas. Y para mí, buscar a Alma, que hoy en día es mi hija, fue una lucha de equipo con su papá para, bueno, lograr que llegue ella. Entonces, exponerlo también sabía que me iba a ser vulnerable, pero también me iba a hacer sentir no tan sola. Era como un sentimiento que me sentía que lo había vivido en un momento de mi vida, que fue cuando mamá falleció. Entonces en este momento dije, lo voy a exponer porque seguramente hay otras mujeres que están pasando por lo mismo, hay otras mujeres que lo pasaron y por ahí se pueden sentir identificadas conmigo y me pueden aconsejar. Porque bueno, eso también es las redes sociales, tiene cosas hermosas también. Total. Y el público tuvo una evolución re linda a esa vulnerabilidad que vos mostrabas. ¿Por qué sentís que hubo tanta conexión con la gente? Yo siento que a veces, bueno, obviamente que cuando es algo, no es por así decirlo negativo, mucha gente empatiza con uno. Entonces, muchas veces te van a apoyar, te van a querer compartir sus experiencias. Y a mí me sirvió un montón eso para entender y ir sanando mi dolor. Porque hablar muchas veces hace la diferencia y es algo que yo me repito constantemente. No ocultando mis problemas, voy a hacer que, los voy a vivir mejor. Sino que al contrario, procesarlos. Y parte para mí, mi proceso es compartir, hablar y bueno, aprender a vivir con esos dolores. ¿Te pasó en esta vulnerabilidad, en este abrirte, en esto de mostrarte tal cual sos, que algún comentario, en general veo que hay como muy buena evolución de la gente, pero algún comentario que realmente te haya como afectado, te haya dolido y capaz que hasta el día de hoy recuerdes? Sí, mira, yo en realidad como que en mis redes no tengo hate, o sea, por lo general me siguen chicas que, bueno, que más o menos comparten, sí, mi estilo de vida o les gusta o se sienten identificadas en alguna de mis facetas. Pero hubo un comentario que me quedó muy marcado que fue, estaba mostrando unas historias con Alma, contando, en realidad un poco contando mi posparto, mostrando lo que soy en mi posparto. Y yo puse, para las que están embarazadas, puse, las que están embarazadas me van a bloquear de ver todo lo que pasa en el posparto. Claro. Y una chica me contesta, no solo las embarazadas, las que estamos en tratamiento también. Y eso como que me quedó como, fue como, como me sentí muy mal porque yo sufrí mucho estas dos pérdidas de estos dos embarazos, no fue fácil. Y claro, me lo tomé bastante personal porque fue, wow, no es que yo no estoy pensando en todo el resto, en cada situación, pero también estoy compartiendo algo lindo que yo también estoy viviendo. Claro. Y a veces no puedo estar pensando claro. Fue como, me lo tomé bastante personal y me angustió. Después, bueno, obviamente que los días pasan y ya está, pero sí. Y hoy que lo ves con un poco más de perspectiva, ya pasó un tiempo, ¿qué aprendizaje sacás de esto? ¿Qué conclusión sacás? Pues sí, capaz que analizás y decís, che, por un lado, yo estoy mostrándome lo que yo viví, es mi experiencia, es lo que yo pienso, y por otro lado, también entiendo capaz que hay otros casos y que no puedo contemplar todo. ¿Cómo sacás una conclusión respecto a cómo manejarte en estas situaciones? Bueno, es difícil, vos lo de saber muy bien. El tema de las redes depende cómo estés vos, también de lo fuerte que estés, de lo que vos creas que a ti te hace bien. Yo, en este caso, lo solté. Dije, yo estoy viviendo un momento hermoso, algo que anhelé, que busqué, y bueno, si a las personas que me siguen no les hacen bien, que me dejen de seguir. Tengo que aprender a eso, yo no le voy a caer bien a todo el mundo, por ahí en una etapa de mi vida, congeniaba con ciertas personas, hoy soy otra, hoy ya soy una mamá, y bueno. Te planteo un caso, a ver, para que debatamos un poco. A mí me pasa mucho que subo algo a redes, comparto, y tengo un montón de gente que lo recontra prueba y un montón de gente que me mata,
Y realmente me genera esto de decir, che, ¿y qué es lo que tengo que hacer entonces? Y un poco la conclusión es siempre ser vos. Hay que ser vos, hay que mostrarte como sos, genuino, y bueno, hay gente que le va a gustar y gente que no. Pero ¿qué pasa cuando, y te lo comparto porque realmente me lo cuestiono yo, es mucha la gente que no lo comparte? Porque nosotros queremos ser genuinos, queremos que nos aprueben y nos acepten por cómo somos, pero al mismo tiempo queremos, trabajamos también de la aprobación un poco del otro. Porque si al otro no le gusta, no comparte, no comenta, y bueno, es un poco el laburo. Entonces, ¿dónde sentís que está ese equilibrio entre ser genuino y auténtico pero al mismo tiempo no dejar de entender de que si hay mucha crítica o mucho comentario, hay que tenerlo en cuenta? Yo creo que a veces, más teniendo en cuenta, como vos, Tato, los dos empezamos desde muy chicos, desde el modelaje. Creo que cuando uno, en mi caso personal, viene con una etiqueta. Viene con una etiqueta desde muy chico, modelo, físicamente lindo, homogénico. Hegemónico. Claro, todo eso lleva, a veces te hace como estar más atento a las aprobaciones del resto. Eso llega un momento que tenés que tomar ciertas decisiones por vos. O sea, ¿por qué? Porque no siempre la gente te va a apoyar, y para mí es fundamental tener una coherencia conmigo, con mi persona. Yo, por ejemplo, en lo que es redes sociales, no trabajaría con marcas que no vayan alineadas con mi propuesta de valor. ¿Por qué? Porque no me sentiría bien conmigo. Entonces, bueno, ahí empiezo con el tema de los filtros. Y después, con respecto a lo que vos me mencionabas, es una lucha constante. Es una lucha que tengo todos los días conmigo. ¿Te pasa también? Hay días que estoy como más abierta a mostrarme tal cual soy, y otros días que por ahí me tengo que cuidar más porque no estoy bien yo. Entonces tomo ciertas distancias. Recién me mencionaste la pérdida de tu mamá, Sí. que como uno de los momentos duros. ¿Qué significó para vos en ese momento la pérdida? Hablas como de perderla a ella o perder ese vínculo. Sí, en ese momento, el ya no contar con ella. Para mí fue muy duro. Creo que sí, el duelo más, seguramente el duelo más difícil que me tocó vivir. Me tocó en una edad que por ahí, 21 años, que no sos grande, Sí, que tampoco sos chico. Sos chico todavía. Exacto. Yo en ese entonces no contaba tampoco con un vínculo con mi papá. Entonces fue muy fuerte. Para mí mi mamá era mi mejor amiga, mi cómplice, mi mamá y papá a la vez. Entonces fue muy duro, pero bueno, verla a ella que le habían diagnosticado un tipo de tumor, sí, que obviamente un pronóstico de vida muy corto, de 5 años más o menos. Entonces un cáncer terminal con 43 años, fue muy duro. Hoy lo pienso y digo, wow, o sea, son unos años más que yo. La veo desde un lugar más de mujer, porque claro, en ese entonces yo estaba muy enojada con la vida, estaba muy enojada con ella, porque decía, ¿cómo yo con 20 años tengo que estar cuidando de mi mamá cuando tendría que ser al revés? Ella, tipo, darme herramientas a mí para ser independiente y moverme y salir al mundo y conocer. No, estoy en esta situación que nunca me la imaginé, nunca la esperé, porque claro, uno a veces se imagina que todas estas situaciones le pasan a otro. Uh-huh. Nunca te va a pasar a vos. Claro. Entonces, cuando te pasa a vos, quedás como en shock, en un ruido que, bueno, va a depender mucho de tu fortaleza. Y yo me agarré de la fortaleza que tuvo ella día tras día para salir adelante por mí y por mi hermano. O sea, su motivación éramos nosotros dos, y no se entregó justamente para estar un día más con nosotros. ¿Y qué influencia tiene tu mamá en esta Maru que vemos hoy? ¿Cuánto? Bueno, hoy puedo entender muchos miedos que ella tenía. También, o sea, si bien físicamente no está, ella está en
en muchos de mis recuerdos, en momentos, en cosas que yo me veo muy parecida y me río. Te ves reflejada, tenés cosas de tu personalidad. Total. Y Alma, o sea, por ejemplo, yendo a Almita, a mi hija, o sea, va a conocer a su abuela desde mi historia, desde mis recuerdos, y seguro que lo va a tener muy presente. ¿Hacía alguna cosa que puedas destacar que vos hoy tenés, que decís, che, esto es de mi mamá? No sé, mostrarte delante de cámaras, o la exposición, o el capaz que ser más desenvuelta. ¿Hay algo que así decir, esto lo saqué de ella? Mira, te voy a decir una cosa, Tato. O sea, mi madre era lo opuesto a mí. Wow. Sí, wow. En sí era lo opuesto, era como, a ver, mucho más introvertida. Por ahí buscaba que yo tuviese como una cierta seguridad para para la generación de mi vieja era como muy importante el tema del laburo. Ella jamás se hubiese imaginado que yo iba a trabajar como creadora de contenido. Claro. Básicamente quería que fuera escribana o abogada o algo que para ella era seguro. Por ahí me veo reflejada en lo que para mí Alma es, en lo que significa ella. O sea, mi hija. Yo sé que para mi mamá yo fui todo, fuimos muy compañeras y me lo demostró siempre, ese amor, todas sus preocupaciones que hoy las veo reflejadas en Almita. O sea, pienso y digo, ay, con razón que mamá le pasaba esto conmigo. Y bueno, conecto mucho con ella desde ese lugar. Hoy somos las dos mamás. Claro. Y eso es para mí re fuerte. ¿Te preguntaste alguna vez de por qué saliste tan distinto a tu mamá? O sea, ¿tu papá no lo llegaste a conocer? ¿A mi papá? Sí. Sí, lo conocí. ¿Y él es así, es más extrovertido? Mi padre es más extrovertido, sí. Para mí fue como un padre muy autoritario. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Entonces, bueno, viví, en su momento era, bueno, un fin de semana de por medio con uno, un día a la semana con mi papá. Si bien fue un padre presente durante mi niñez y parte de mi adolescencia, por ahí la calidad de relación, de vínculo con él no fue ese padre que me hubiese gustado a mí tener. O sea, como que de apoyo, sino que sentí que era un padre muy enojado, que estaba enojado por ahí con cosas de él o quién sabe qué. Y bueno, y hoy en día, hablo de eso en el pasado, como que lo tuve bastante alejado, pero yo quise cambiar y que tenga un vínculo con Alma. Entonces, si bien capaz que por ahí no fue el padre que yo quise, me gustaría que sea un buen abuelo con su nieta. Entonces decidí también dar vuelta a la página y decir, ok, esto es una oportunidad para ellos conectar y yo sanar una herida. Y después de un momento triste como lo que te pasó con tu mamá, llega Alma. ¿Qué significó para vos Alma? Alma es muy gracioso, pero yo en ese proceso de búsqueda que te contaba, fui a una sesión de Reiki. Bueno, yo soy muy media espiritual, creo mucho en las energías, no soy católica, entonces me dejó el tema de las energías, para mí son re importantes. Y en esa sesión de Reiki conecté con mi mamá. Era como que me veía a mí, como que yo me veía a mí, a una Maru con una niña corriendo, y aparece mi mamá en ese momento y me dice, Alma te va a sanar. Yo la miro a ella y me dice, Alma es la unión de Álvaro y María. Alma, acordate de eso. Obvio, me desperté yo. Fue una sesión de Reiki. Sí. Wow. Me desperté llorando, claro, con mi cabeza, Alma va a llegar, Alma va a llegar. Y bueno, cuando me enteré que estaba embarazada, es como que yo hasta la ecografía de las 22 semanas estaba segura que iba a tener una niña y que se iba a llamar Alma. O sea, y Álvaro me decía, bueno, pero ¿qué pasa si es varón? ¿Qué pasa si llega un varón? No, es Alma. Yo estoy segura que es Alma. Y bueno, dicho así y fue. hecho. Dicho y hecho. Así fue, así llegó Almita. Y sentí que lograste sanar con ella. Sí, estoy trabajando mucho en eso, porque también obviamente que cuando una es mamá, todo cambia, todo se transforma. O sea,
es un mundo. Cuando realmente te dicen un hijo te cambia la vida, es literal. O sea, me veo como tan distinta, por ahí con otros miedos, más sabia en ciertas cosas. Entonces, la verdad que Almita vino a enseñarme mucho también. A ver, yo admiro mucho todo el contenido que subís, como desde hace ya mucho tiempo, porque vos hoy me contabas, ha ido cambiando un poco también el mundo de las redes, y vos ya hace mucho tiempo que generaste tu comunidad, que tuviste esto de empezar a mostrarte auténtica, de empezar a entender que en las redes no hay por qué mostrar todo perfecto y que está también bueno y que se puede conectar desde ese lado. Y en cierto momento decidís, te vas a Europa. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué surge la idea de ir a Europa y qué aprendizaje tuviste ahí? Bien, vos decís la Exacto, última antes tirada. de que nazca Almita. Perfecto. Nosotros con Álvaro nos casamos en el 2021, en plena pandemia. Bueno, ya se estaba por terminar un poco la pandemia, pero bueno, nos casamos y nos fuimos a vivir a Madrid. Álvaro tenía un proyecto de abrir un local allá, entonces, bueno, decidí también acompañarlo él me había acompañado en tanto que me tocaba a mí. Entonces dije, ok, es algo que a mí me había quedado pendiente en su momento. Yo me había ido a mis 18 años a vivir a Irlanda. Yo también viví unos años en Irlanda. ¿En serio? Muy loco. ¿En serio? Sí, hay algo con Irlanda. Conozco mucha gente ahí que se fue, generadora de contenido que anduvo por Irlanda. ¿En serio? Sí. Bueno, yo me fui en ese entonces ni había ni WhatsApp. O sea, no, me fui porque, bueno, mi mamá estaba en esta situación y yo necesitaba como aprender a vivir sin ella y entendía que en Buenos Aires iba a estar yendo y viniendo, necesitaba un lugar como bastante lejos. O sea, pará. ¿Te sentías muy dependiente de tu mamá? Sí. Entonces dijiste, necesito alejarme, separarme y demostrarme que puedo sin ella. Sí. Wow. Eso a mis 18, ¿no? Y bueno, ahí me fui a vivir a Dublín. Estuve muchos meses, pero viste como esto de las energías. En un momento mi mamá estaba de viaje. En ese entonces nosotros hablábamos por Skype y no sé, ella se fue de viaje a Estados Unidos. Cuando vuelve de ese viaje no me empieza a prender la cámara, era como que me decía que la tenía rota y entonces yo empecé como a tener como una intuición de algo raro, algo está pasando, me tengo que volver y bueno, efectivamente a mi mamá en ese entonces, que fue en el 2010, le había hecho metástasis cerebral, entonces no me quería mostrar por el tema de las intervenciones. Entonces, yendo al viaje con Álvaro, yo obviamente en ese entonces yo me vuelvo y me había quedado como en el tintero, en algún momento me quiero volver a Europa, quiero vivir mi experiencia, sea un poco más de grande, no importa, pero bueno, quiero volver, porque bueno, en ese entonces me tuve que volver y bueno, habían cambiado mis planes. ¿Y qué fue para vos esto de tener que volverte? ¿Lo sentiste como una frustración? ¿Con mi mamá? ¿Decís? No, el venirte de España, o sea, de Europa, el capaz que estar soñando, que, no sé, la vida soñada, la vida perfecta en otro país, en Europa, y pegar la vuelta. ¿Lo viste como una frustración o no? Ahora cuando volvimos con Álvaro... no, yo lo estaba necesitando. Me pasó que, bueno, yo los dos abortos que tuve en el 2024, o sea, el año pasado, y estaba necesitando como mi hogar. Estaba como en un momento de mi vida como que, bueno, me había dedicado mucho a mí, a viajar, a experimentar, a probar, a moverme. Viví en Irlanda en el 2010, después viví en Buenos Aires, me fui a estudiar teatro. Fue como que toda mi vida fue así, fui muy nómade. Entonces llegó un momento que esto fue cuando se lo planteó a Álvaro de volver. Le digo, necesito volver, necesito sentar raíz en algún lugar, necesito estar enfocada en la familia. Ahora sí, estoy preparada porque, claro, por ahí la Maru que se movía por todos lados, le tenía un poco de miedo. Le tenía miedo capaz que a repetir la misma historia que había pasado con mi mamá, repetirla yo como mamá. Y también entonces, me costó mucho por ahí casarme hasta que encontré a Álvaro también, porque
también le tenía miedo a repetir la historia que yo había vivido con mi papá. Entonces, Repetir patrones. Sí, Wow. entonces fue como un poco amigarme con el valor familiar, amigarme con elegir el lugar donde quiero que Almita crezca y bueno, me volví copada. Me volví copada. Feliz, tenías ganas. Sí. Sos consciente, o sea, es increíble lo sabia de en ese momento haber tomado la decisión de decir, che, necesito alejarme para ver a ver si puedo sin ella, para mostrarme de que no necesito, no puedo sin esa dependencia. Y después pasa lo de tu madre, o sea, como que la vida también te hizo en el momento exacto tomar una decisión. Y me interesa volver un segundo a eso de, ¿te lograste demostrar de que podías en ese momento? Sí, aunque a veces soy muy dura conmigo. Por ahí lo puedo ver a lo largo de los años, puedo decir, tenía 18 años cuando hice esto. Perdí a mi mamá a los 21 años y mira cómo encaré la vida. Me cuesta a veces no ser dura conmigo, también porque por ahí los años que yo qué sé, no sé, mis 20, los veo como un poco tristes, como años de mucha lucha, de laburar mucho, no de disfrutar. Entonces, yo un momento que es algo que yo hoy en día estoy aprendiendo a amigarme con el ocio. Por más que vos me veas en las redes, que parece que estoy disfrutando de todo. Y a veces no suelto el trabajo. Sigo conectada con esa Maru que tiene que hacer, porque, bueno, que por ahí es como mi instinto de supervivencia. Entonces, algo que quiero aprender es a amigarme con el ocio, a disfrutar de las distintas etapas de la vida. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera marca con la que trabajaste? Como creadora de contenidos. Sí, eso fue como en el 2016, que yo no entendía mucho. Era como que en su momento me había ido a Europa, hice un viaje en el 2016, muy gracioso, estaba por hacer la tesis, alquilé mi apartamento, como en ese entonces no tenía que cursar en las materias, sino hacer la tesis, decidí alquilar mi apartamento y con esa plata viajar a Europa. Y ahí empecé a entender lo que eran los creadores de contenido, influencers europeos. Dije, wow, esto, o sea, años luz para que llegue a Uruguay. Sí. Y me empezaba a llamar la atención porque no entendía mucho la dinámica. Cuando yo vuelvo de ese viaje a Uruguay, en ese entonces eran solamente productos, me entregan los productos y claro, yo con mi chip de modelo dije, ok, yo conozco a una filmmaker, a una estilista, a una maquilladora, a esto y esto, entonces vamos a armar un proyecto. Nos juntamos, armamos 2 días de rodaje de los distintos productos. O sea, la marca solamente pensaba que me iba a sacar una foto con el producto y iba a decir, miren qué bueno que está este producto. Nos montamos una producción que después lo mostraban sus capacitaciones. Quedaron en shock. Pero bueno, yo estaba acostumbrada a eso, no entendía mucho cómo iba a ser. Y a partir de eso dije, opa, mirá esto. Hay un mundo. Me gusta la parte creativa, más allá de ser un modelo, sino también de producir, de hacer, de dirigir, como teniendo los conocimientos. Maru, en todo el mundo laboral la rompes toda, innovaste por ese lado, empezar a mostrarte, trabajar con marcas que realmente te gustan. Volviendo un poco al lado personal, ¿qué te gustaría el día de mañana? ¿Cómo te gustaría que te recuerde Alma o que vea de vos Alma, que ella se lleve de vos? Que nunca, o sea, Almita yo supongo que, bueno, la habrás visto ahora cuando llegamos. No, o sea, yo la... unos ojazos, no puede más. Ay, hermosa. Gracias. Demasiado hermosa. además, muy calma, muy tranquila. Sí, es como mi cable a tierra. Me pasa un poco a veces eso de que estoy laburando y la veo a ella y digo, tengo que disfrutarla. Pues, o sea, que a veces las cosas por las que me estreso y claro, las acá está cosas lo por las que importante. me estreso o que también estoy trabajando todo el día y digo, no. O sea, por más que yo trabaje desde casa, tengo que tener momentos de calidad y tiempos con ella. Entonces, bueno, yo quiero que ella me recuerde como una madre que, o sea, no tuvo las cosas fáciles, que luchó por sus sueños y que siempre la voy a acompañar a ella a que tome las decisiones que la hagan feliz. Quiero acompañarla a su camino de su felicidad. O sea, es raro a veces
pienso yo, qué locura, ¿no? Una mamá enseñándole a un hijo a ser independiente y a veces, ay, no quiero que crezca. Claro, es como contradictorio. Por un lado sí, pero por otro lado no. Claro, le tengo que dar esas herramientas a que vuele, a que ella, pueda, sí, tomar sus decisiones, su camino y que, bueno, que yo siempre la voy a acompañar en eso. A ver, generaste una comunidad espectacular que, como decías recién vos, no tenés prácticamente críticas o hate. ¿Qué es lo que más te enseñó tu comunidad? Algo que hayas aprendido de ellos. Bueno, a mí algo que me emociona mucho es que hay muchas, obviamente, seguidoras que me siguen desde mis inicios como modelo, o sea, de mis, 17 años. Es un montón, es una vida. Wow. Entonces, te vieron crecer. Claro, me ponen, no puedo creer lo que lograste, no puedo creer cómo saliste, cómo, no sé, o sea, cómo fuiste armando tu vida. Y eso a mí a veces me choquea porque digo, lo ven ellas y a veces yo soy tan dura que yo no lo veo. Y cuando lo leo, digo, tienen razón, esa soy yo. Entonces a veces me tengo que amigar un poco conmigo y no verme porque lo tuve que hacer, sino por ahí otra persona hubiese tomado otros caminos. Entonces yo elegí el camino que consideré que a la larga me iba a hacer más feliz. Sí, entender que las recontra pasaste y hoy como que lograste armarte. Esas y que seguidoras por ahí ya son casi amigas, o sea, amigas de mando audios. Llega un momento que cuando armas como una comunidad o seguidoras de tanto tiempo, tenés como un trato diferente, más genuino. Total. ¿Te copa el concepto de influencer? No, lo detesto. Es como que es algo que, a ver, una cosa es que a vos te pongan esa etiqueta, o sea, pero por ejemplo, vos, Tato, Tato famoso, no. A mí tampoco me gusta, Por eso, es como que... O sea, no me gusta ni famoso, ni influencer. Claro, vos sos, o sea, en mi caso yo creo contenido, que alguien me diga, ay, Maru, la influencer es una cosa, pero yo no me puedo encastillar y decir, yo soy influencer. No, yo creo contenido, yo tengo también una marca de ropa, soy emprendedora, sí, además que el concepto de influencer es como ya estás diciendo, che, yo a vos te logro influenciar. Claro. Es como, no sé, como un actor que diga, che, soy un gran actor. Ya. Claro, no, por eso, yo soy famoso, sí. Listo. No me gusta. Entonces, siempre hablo como desde lo creativo o directora de creatividad o, bueno, en su momento era como buscarle para que entiendan lo que hago. Bueno, voy a usar esta palabra que no te gusta tanto, pero del mundo influencers. Algo que cambiarías, algo que no te cope, algo que digas... Esto está feo. A ver, a veces, como te había dicho, se hace como un mundo bastante superficial, que uno tiene que tener bastante como claro o como los pies en la tierra, que bueno, no, por ahí a veces en las redes sociales se muestra de un mundo como todos somos amigos, todo es hermoso, y en realidad son tus compañeros de trabajo y que vos tengas claro eso te va, y también como que seas coherente con lo que vos sentís, te va a hacer a vos perdurar. Porque si no, pasa que uno se confía mucho en el mundo, se deja influenciar y a la larga no está tan bueno. Entonces, bueno, tener los pies en la tierra, o sea, tener claro lo que uno es y no perder su esencia, que para mí eso es fundamental. Ser como sos vos, cuidándote. ¿Algo que te quede por empezar? Ay, qué pregunta. Algo pendiente. Tato, me matás. Porque te veo muy... O sea, en el mundo laboral entiendo que estás contenta, te ves caminada. A ver, siempre me quedó en el tintero hacer algo gastronómico. A mí me encanta la cocina. Es más, con mamá, en su momento habíamos pensado en abrir un local. Mamá empezó a cocinar mucho cuando estaba con el tema de la quimio, porque había tenido que dejar su laburo. Entonces hacía muchas cosas con las manos. Y mi vieja para mí no cocinaba durante toda mi niñez. Ella no cocinaba y empezó a cocinar tremendos platos que yo iba y le decía, mamá, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Me dice, con amor.
ese es el ingrediente perfecto para que salga una receta perfecta. María, todo lo que hagas con amor funciona. Y eso me quedó tan grabado que a todo lo que hago intento ponerle amor. Cuando algo que no le pongo amor, quiere decir que para mí no va a funcionar. Entonces como que lo tengo como bastante marcado y bueno, gracias a eso yo también empecé como una terapia a acercarme a la cocina. Empecé a cocinar porque, no sé, me hacía sentir como en casa, hogar, cocinarle para otros, es ir a buscar los ingredientes, empezar pensando en una receta que te gusta al otro, ir a comprar los ingredientes, cocinar, emplatar y entregar. Y es la forma más linda de decirle a una persona, che, te quiero. Por ahí capaz que alguien no se da cuenta, pero bueno, es una forma linda de mostrarle a las personas que querés eso. Sí, cocinar con amor sería. Sí, entonces bueno, por ahí capaz que en un futuro algo gastronómico puede... Sí, con amor, como le montes a tus redes. Sí. La verdad que un placer conocerte, Maru. Para mí también. Muchas gracias. Sentí sumamente cómoda. Parecíamos amigos de toda la vida.